estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a revisar los conceptos de capacitor, capacidad de un condensador y finalmente lo que es un circuito RC. Para comenzar, recordemos que nosotros habíamos visto que podíamos tener un sistema donde podíamos tener dos placas paralelas cargadas con cargas diferentes. Veamos en este dibujo que tenemos acá que nosotros podemos tener una placa que podemos cargar con una carga positiva, por ejemplo, y una placa inferior, o que está a una distancia d de la superior, cargada con una cantidad de carga igual, pero negativa. El hecho de poner una carga positiva en una de las placas facilita que esta otra placa adquiera la carga negativa también. Nosotros vimos que entre estas dos placas se genera un campo eléctrico y una diferencia de potencial. Y el día de hoy vamos a ver cómo esta simple disposición de placas paralelas constituye una forma de almacenar carga, energía y puede ser usado en los circuitos. En este tipo de sistemas, mientras más pequeña es la distancia que separa las cargas, más fácil es acumular las cargas en estas dos placas. Dicho de otra manera, el hecho de tener las dos placas lo más cerca posible facilita que la carga entre las placas sea la mayor posible. También, como es de esperar, mientras mayor sea el área de la placa, mayor también será la capacidad de acumular carga. Por lo tanto, hasta este momento tenemos que la capacidad de acumular carga en las placas depende de la superficie que tenga, ¿cierto?, cada placa y la distancia a la cual están separadas las unas de las otras. Mientras más cerca será mayor, mientras más lejos será menor. A este sistema es el sistema que nosotros vamos a llamar condensador o capacitor, ¿ya? Este sistema de dos placas paralelas que yo tengo separada por una distancia d determinada. Nosotros habíamos visto ya que en este sistema aparece una diferencia de potencial entre la placa superior y la inferior que es igual al campo, que en este sistema es uniforme, recuerden, entre dos placas paralelas existe un campo uniforme, multiplicado por la distancia entre las dos placas me da la diferencia de potencial que voy a tener entre una placa y la otra, ¿sí? Dado este sistema, que ahora nosotros vamos a llamar condensador, aparece una definición que es la capacidad de este condensador. Es decir, tal como su nombre lo indica, es la capacidad que tiene este sistema para acumular carga a un cierto voltaje. Se define la capacidad entonces como la razón de la carga dividido por el potencial. C igual a Q partido por V. La unidad que define la capacitancia o la capacidad es el faradio. Y como está definido como la carga dividido en el voltaje, un faradio será igual a un coulomb partido por volt, ¿de acuerdo? Y es una unidad bastante grande, por lo que en general ustedes van a ver que las capacidades que vamos a usar o las con las que ustedes se encuentren en su vida no están en el orden de los faradios, sino que de los microfaradios, los nanofaradios y así. Porque un faradio, un coulomb partido por volt, es una unidad muy grande. Lo otro que es importante tener en cuenta y que es muy interesante es que la capacitancia en estos sistemas depende fundamentalmente de la geometría. Por ejemplo, y esto es solo para efectos ilustrativos, nosotros sabemos que la capacitancia en este sistema de placas paralelas, que es el que habíamos estudiado anteriormente, es igual a una constante epsilon 0 por el área de la placa dividido por la distancia que las separa. Aquí podemos retomar lo que ya habíamos dicho y es que mientras mayor sea el área de las placas, mayor será la capacitancia y mientras menor sea la distancia entre ellas, mayor será la capacitancia. Vean que si tomamos la capacitancia de una esfera, por ejemplo, en donde las placas no son paralelas, sino que son dos cascarones concéntricos, la capacitancia se define como 4pi epsilon 0, que también es una constante numérica, por el radio, ¿ya? Por el radio promedio entre las dos esferas. Y de esta manera, entonces, lo que quiero que se den cuenta es que la geometría de un condensador determina en gran medida, ¿cierto?, la capacidad que va a tener de acumular carga, que es de lo que nos vamos a ocupar en esta clase. Veamos cómo integramos esta concepción
en un circuito, que es lo que habíamos visto, ¿cierto?, en la clase pasada. Habíamos visto circuitos normales con baterías, resistencias, y hoy día vamos a agregarle un nuevo elemento que es el capacitor. Tenemos en este circuito una batería de 12 volts que está conectada por una parte a una resistencia de 1 megaohm, esto es 1 por 10 elevado a 6 ohms, y con una capacitancia de 20 microfaradios, ¿de acuerdo? En los circuitos, las capacitancias o los condensadores se dibujan como dos plaquitas paralelas, ¿de acuerdo? Y hay que tener cuidado de no confundirlas con las baterías, donde hay una patita larga y una corta. Aquí son dos líneas paralelas, ¿sí?, como simulando lo que en la realidad sería, ¿cierto?, dos placas paralelas, que en la realidad no están así porque tienen otras formas. Si ustedes los buscan en internet van a ver que tienen otras formas, pero teóricamente, ¿cierto?, los vislumbramos como placas paralelas y es así también como los dibujamos en el circuito. Entonces tenemos este circuito, que es un circuito clásico RC. ¿Por qué se llama circuito RC? Porque, bueno, tiene una batería necesaria para el circuito, una resistencia de donde la R, ¿sí?, y un condensador de donde la C. Entonces es un circuito RC. Así tan simple. En este circuito, ¿sí?, lo que vamos a tener es que yo voy a tener una batería, ¿cierto?, que va a hacer circular una cierta cantidad de corriente a través de este circuito, pero a su vez voy a tener que en el condensador, que inicialmente puede estar descargado, voy a empezar a acumular una cierta cantidad de carga y a generar una diferencia de potencial entre las placas, de tal manera que, a diferencia de la resistencia, que es simplemente una oposición al paso de la corriente, el condensador va a ser una manera de almacenar, ¿cierto?, carga y por lo tanto energía y por lo tanto una cierta diferencia de potencial. Sin embargo, esto no es instantáneo. Cargar un condensador puede llevar varios segundos, dependiendo de las características del circuito en el que yo lo haya insertado. En este caso en particular, en que tengo una resistencia de 1 megaohm y un condensador de 20 microfaradios, para poder cargar el condensador al 63% de la máxima capacidad que tiene, me toma 20 segundos, ¿de acuerdo? Y eso es un tiempo que es bastante razonable, sobre todo si pensamos en el tipo de cosas que tienen los circuitos RC. Antes de ver eso, les voy a decir, por si acaso no lo saben, qué cosas nosotros podemos ver en circuitos RC. Los circuitos RC son circuitos que nosotros vamos a encontrar en distintas aplicaciones. En particular, ustedes en la medicina van a encontrar circuitos RC, por ejemplo, en los marcapasos. Pero en la vida cotidiana, por ejemplo, los podemos encontrar en las luces intermitentes de los autos, en los flash de las cámaras fotográficas, los podemos encontrar en un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque sirven mucho y son muy útiles para tener un sistema en el que yo dejo pasar un tiempo en el que el condensador se carga y otro tiempo en el que el condensador se descarga, como vamos a ver más adelante. El otro sistema que ustedes habrán visto mucho probablemente en películas, no sé es qué tanto en vivo y en directo, es el de los desfibriladores. En el caso de los desfibriladores también lo que se tiene es un circuito RC. Por lo tanto, comprender cómo funcionan los circuitos RC, calcular los tiempos que se demoran en cargarse y descargarse de acuerdo a las características que tengan los capacitores involucrados, es algo que a ustedes les va a servir mucho en su vida profesional. Lo que vamos a ver a continuación entonces es justamente eso, cómo se comporta un circuito RC cuando yo conecto la batería al sistema de resistencia y condensador. Esto es algo que, como decíamos, no ocurre instantáneamente, sino que tiene una variación a lo largo del tiempo. Por lo tanto, vamos a tener un circuito inicial, que es un circuito como el que habíamos visto hasta la clase pasada, donde solo tengo una batería, por ejemplo, de 12 volts y una resistencia, en este caso, de 1 megaohm. En este caso, ¿sí?, tal como lo habíamos visto, si yo tengo un switch abierto, un interruptor abierto, no tengo conectada la batería a la resistencia. Por lo tanto, no hay circulación de corriente, ¿sí? Por eso, si yo grafico la corriente en el tiempo, ¿sí?, voy a tener que, en los primeros tiempos, ¿cierto?, voy a tener corriente cero porque no he cerrado el switch.
Sin embargo, una vez que yo cierre el switch, ¿cuál es la corriente que va a pasar por este circuito? La corriente va a ser igual a el potencial V de la batería dividido por la resistencia, y eso me da un valor de 12 microamperes. Y ese valor se va a mantener constante en el tiempo, ¿sí? Esta es la situación de la corriente en un circuito clásico, donde el valor de la corriente es 0 cuando el circuito está abierto, ¿sí? Cuando la batería no está conectada. Sin embargo, cuando yo conecto la batería y cierro el switch, inmediatamente entonces voy a tener una corriente constante igual a 12 microamperes, que es lo mismo que V partido por R según la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Hasta ahí no es nada nuevo de lo que no hayamos visto hasta la clase anterior. ¿Qué pasa si yo inserto en ese mismo circuito un condensador que tenga una capacidad de 20 microfaradios? En este caso, cuando yo tenga el circuito abierto, ¿cierto?, la batería va a estar fuera de operación, ¿cierto? Por lo tanto, en este circuito abierto yo no voy a tener ninguna corriente circulando y por lo tanto inicialmente voy a tener 0 amperes circulando por mi circuito. Sin embargo, cuando yo cierre el circuito, lo que veo, si yo grafico la corriente en el tiempo, lo que voy a ver es que inmediatamente cuando yo cierro mi circuito, voy a tener una corriente inicial igual a 12 amperes, la misma que tenía en el circuito anterior, que es como si el condensador no estuviera, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que en el caso anterior. Sin embargo, esa corriente no es capaz de mantenerse de manera constante y empieza a decaer en el tiempo, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? Esta caída exponencial en la corriente en un circuito que tiene un condensador, vamos a ver un poco más adelante a qué se debe. Pero lo que sí les voy a decir en este momento es que ustedes pueden ver que cuando ha pasado 20 segundos, que es el tiempo que habíamos dicho, que se demoraba el condensador en alcanzar el 63% de su carga máxima, ¿sí?, la corriente ha disminuido a un 32% de su valor máximo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a los 20 segundos, esta corriente ya ha disminuido en un valor que es igual a el 36-37% en realidad de su valor máximo. ¿De acuerdo? Y estos 20 segundos tienen que ver con el valor de la capacitancia y con el valor de la resistencia, como vamos a ver en unos minutos. Vamos a dejar este primer video hasta aquí y vamos a retomar inmediatamente.